Hola, ¿cómo está mi gente bonita? Yo soy Erika Pérez Velázquez y les doy la bienvenida en un episodio más de Cómo Sí, cuéntame tu historia. Recuerda que este espacio es justamente para hacer más grande nuestra comunidad de la inspiración y que puedas inspirarte y encontrar un motivo para salir adelante a través de la serie de entrevistas que te presentamos con hombres y mujeres que seguramente han tenido batallas, pero siempre han encontrado la fortaleza, la disciplina y la dedicación para salir adelante y afrontar cualquier reto que nos presenta la vida. También la intención de este espacio es que nos puedas ayudar a hacer crecer esta comunidad para poder traer mayor contenido contigo y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como Erika Pérez Velázquez, donde podrás ver nuevamente cada una de las entrevistas. No te las pierdas, recuerda que todos los miércoles en punto de las 17 horas estaremos llevándote una gran dosis de inspiración. Y en esta tarde tenemos una invitada muy especial. ¿Alguna vez habían ustedes escuchado hablar de la genealogía? Bueno, todo el estudio que implica esto, los orígenes de la familia, de dónde viene tu familia, la historia. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña Esther Mejía Iturbe. Ella ha hecho un gran estudio justamente de esta genealogía del pueblo de San Felipe Tlalnepantla. Ya nos platicará toda la historia y bagaje que hay, y es parte de una de las delegaciones de aquí de Toluca, uno de los municipios de nuestra Toluca la Bella. Mi querida Esthercita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas bienvenida. Tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa. Estoy muy agradecida y muy contenta. Pues mi querida Esther, para nosotros es un gusto tenerte porque pues eres testimonio vivo de algo que empezó como a lo mejor una plática, ya tú nos dirás quién es tu mentora, desde muy pequeña y que hoy se convierte en pues ya en un estudio familiar de este pueblo tan emblemático que ya nos platicarás y que tienes información impresionante que no nos imaginamos. Bueno, al menos yo no sabía que existiera tanta historia en San Felipe. Sí. Bueno, primero déjame decirte qué significa genealogía. Por favor. Ajá, la genealogía es el estudio de la historia, el estudio, la historia de nuestros ascendientes y nuestros descendientes de la familia. Muy bien. Muy simple. Muy simple. Que abarca linaje, documentos, cultura, todo. Pero a ver, Esther, platícanos primero un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue la niñez de Esther? ¿Tú naces y creces ahí en San Felipe? Sí, yo soy originaria y vecina de San Felipe Tlalnepantla. El interés hacia la genealogía me la enseñó mi tía abuela, que también fue mi madrina de bautizo y que pues me quería mucho, yo de igual forma. Ella desde que yo era niña empezó a hablarme acerca de los ancestros, en este caso de su abuelo de ella, que para mí viene siendo mi tatarabuelo, perdón. Ah, okay. Su abuelo era mi tatarabuelo, se llamó Pedro Felipe Santiago Mejía Mulia, quien nació en 1825 y murió en 1905. Ella me empezó a platicar de él y de atrás de él de su mamá, o sea, de su bisabuela, de mi madrina, que se llamó doña Juana Mónica Mulia y don Cristóbal Alexandro Mejía, quienes dejaron huella inmensa en San Felipe Tlalnepantla hasta este momento. Okay. Ahorita les voy a platicar por qué motivo. Ella me empezó a llenar de historias, de fotografías y de nombres de los ancestros. Obvio que ella algunas fechas pues no se las sabía. Sí, claro. No. Sino yo a través de mi investigación que he hecho durante 20 años, fui empezando a investigar y hacer mi árbol genealógico, que pues es muy grande. Okay. Bueno. Pero, perdón que te interrumpa tantito. Sí. ¿A qué edad empieza justamente tu madrina a contarte todo este tipo de historias? Y tú, bueno, a estar muy atenta de ellas, porque sí tienes muy precisos los datos que te dio, y digo, ¿a qué edad de tu niñez empieza este proceso de compartir esta historia? Sí, cuando yo tenía 5 años me acuerdo bien de cómo me empezaba a decir, mira, mi abuelito
él se quedó a cargo de la capilla cuando murió Juana Mónica. Ay, Y Dios. murió Ajá. primero Cristóbal y luego murió Juana Mónica y ella terminó la capilla. Y me decía, te voy a platicar toda la historia, cómo comenzó la capilla, la historia de la capilla. Y así fue como a través de los años me empezó a platicar, lentamente me empezó a platicar. No fue que me platicara ella de un momento a otro, en una sola plática me dijera cómo había estado todo, Así es. sino ella me dio dosis de la historia. Claro. Y pues yo pienso que por eso más me causó interés. Cuando eras niña, o sea, porque Ujú. de repente a los niños exactamente a esa edad nos gustan que nos cuenten cuentos, historias. Sí, Empezó como algo así. sí, como cuentos. Ajá. Ahorita les voy a platicar una historia de mi tatarabuelo. Ajá. Cuando él nació en 1825. Ujú. Sus papás, los que hicieron la capilla, se llamó don Cristóbal Alexandro Mejía, que nació en 1790, y su esposa, doña Juana Mónica Mulia Pioquinta Manjarres. Ella nació en 1799 y murió en 1875. Don Cristóbal Michosno, que era Michosno, murió en 1848 en San Felipe. Ay, Dios. Ajá. Okay. Él era hijo de españoles. Ajá. Su mamá se llamó Catarina Mejía. Felipa Catarina Mejía y su mamá. Y su papá era indígena. Ajá. Ella era española. Y el papá de Catarina, Felipa Catarina, se llamó Carlos Mejía, que fue el abuelo de Cristóbal. Oye, Ajá. platícanos, haciendo un paréntesis, ¿qué es chosno? Porque ajá. Ahorita que lo acabas de decir, mi bisabuelo, y luego mi chosno, es ahí donde son términos propios de la genealogía. Sí, hablando de generaciones. Ah, ok. Ajá, primero es el hijo, el padre. Hablamos de adelante hacia atrás. El hijo, Okay. el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y el chosno, que es la sexta generación. En este caso, yo soy sexta generación de don Cristóbal y de doña Juana Mónica. Después se sigue por generación, séptima, octava generación. Tiene otros nombres, también le dan otros nombres. Sí, sí. No solo chosno, tiene otros nombres. ¿En serio? Sí, ajá. Oye, qué maravilla, porque Sí. esto es parte de tu infancia. Sí. Llegas, van pasando los años, ahí viene esta gran pérdida justamente de tu madrina y también, pues podríamos decir que sí, tu maestra en este tema de la genealogía, Ujú. de manera directa, sí, ella ya sabía que era la genealogía o eso ya lo hizo, ella lo empezó a hacer, bueno, por una tradición, una costumbre. Pues ella sabía leer y escribir, pero ella me decía que había ido a párvulos, porque ella murió casi de 100 años. ¿Cómo crees? Ajá. Ella murió de 100 años, pero pues era una mujer muy trabajadora, muy metódica, en su alimentación era increíble. Por eso yo pienso que duró tantos años. Sí. Sí, y pues murió de viejita, de anciana. No tuvo enfermedades ella. ¿Qué fue cómo fue la última plática que tuviste con tu madrina? Cuando ella fue perdiendo la noción de todo, ya le dio como una demencia senil. Okay. Ella duró en cama 5 años. Sí. Y todavía tenía 2 años, cuando todavía me hablaba de la genealogía de nuestros ancestros. Ajá. Ella, cuando empecé a estudiar la genealogía, uh-huh, cuando dejó de ser nada más como un hobby y empecé a estudiar en los archivos, consulté algunos libros, descubrí que mi madrina ya me había dicho los principios de la genealogía. ¿Cómo crees? Sí, ella me decía que yo recordara siempre a mis ancestros, que no los olvidara, sí, que les diera las gracias, que los recordara y que no los juzgara. Y entonces empieza Esther, o sea, tú, a este tema de investigación. ¿En qué momento es donde ya empiezas? Bueno, ya con la información que me dio mi madrina, ¿cómo te empiezas a meter? ¿De dónde empiezas a sacar más información? Porque ella murió
Y yo pasó algunos años y después, como ya tenía la oportunidad de hacerlo, empecé a investigar a través de fuentes orales con la gente de San Felipe, con la familia, que duré muchos años investigando fuentes orales, historias y en sí las fechas de nacimientos, muertes, y también empecé a hacer un archivo de las historias de la familia, cómo vivieron, qué hicieron, cuáles fueron sus vivencias importantes de su vida, sus alegrías, sus tristezas, las muertes. Claro. En sí, toda la vida de cada uno. Para mí fue difícil porque mucha de la familia me decía, ¿tú para qué quieres eso? No te lo puedo dar. No te dijeron, qué chismosa eres, Sí, no querían. Y dije, bueno, pues busco por otro lado. Así es. Y así empecé mi investigación. Después con las fotografías, mucha familia me regaló fotos, mucha familia me las vendió. ¿Cómo me las crees? prestó, sí, me vendieron fotografías. Sí. ¿Cuál fue la foto que te salió más cara? ¿O cuánto pagaste por una foto? Una me salió, la más cara, me salió cuando la cambié a un primo por una máquina de coser, muy vieja. Mi esposo se enojó mucho porque me dijo, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? ¿Por una fotografía? Sí, le dije, no, es que esta foto vale oro para mí. ¿Y cómo era la foto? O sea, ¿quién salía en esa foto? La tengo, es de mis dos tíos, el hermano de mi papá que se llamó Félix Mejía Sánchez y mi tía, su esposa Rita Cuenca Sánchez. Ellos se casaron en 1930 y está una foto preciosa. Para mí que esa foto es de colección, muy bonita. Y me faltaba la fotografía de mi tío Félix. ¿Y ya con esa completaste todo un árbol genealógico? No, pero primero los hermanos de mi papá. Ok. Sí. Solamente me faltó un hermano de mi papá. Porque tú previo a la entrevista nos estabas comentando que es más, trae unos formatos que después trataremos de compartir con ustedes. Es más, iremos a tu casa porque tienes 700 fotografías que nos comentan de toda la genealogía de tu familia o del pueblo. Tengo parte de genealogía de mi familia porque yo me aboqué a mi familia, la familia Mejía Sánchez. Sí. Y de ahí, pues, sus raíces, sus ramas de mi árbol. Y me fue saliendo toda la historia de San Felipe. Toda la historia. ¿Cómo fue toda esa magia de tu familia a llegar a la entraña del pueblo de San Felipe? Sí, porque empecé a buscar los apellidos, por ejemplo, de mi abuelita materna, que se llamaba Natalia Sánchez Garcés. Empecé a buscar de qué Sánchez venían. Encontré que hay 3 Sánchez en San Felipe. De ahí investigué de qué Sánchez yo vengo. Sí, claro. Y de qué Garcés era mi abuelita. Entonces empecé a hilar la información, a juntarla. Me fue saliendo poco a poco. Claro. Porque, por ejemplo, del Garcés, el primer maestro, el maestro que fue el fundador de la educación en San Felipe, de que hubiera escuelas, de que él luchó mucho para que hubiera una escuela en San Felipe, fue el maestro Merced Garcés, que fue pariente familiar de mi abuelita. Entonces ahí empecé a buscar y ya, pues cuando vi ya estaba yo con todos los Garcés. Y ahí fui sacando. De los Sánchez, por ejemplo. ¿Qué descubriste? Pues el origen de los Sánchez, de parte de mi mamá, cómo llegaron los Sánchez, por qué el apellido Sánchez, y ahí fui investigando, gracias a las fuentes orales y que luego corroboré con las fuentes escritas en los archivos, sobre todo en el archivo más importante. Cuando yo empecé a hacer genealogía, de los más importantes es el archivo de San Juan Bautista en Metepec. Está increíble. Tuve acceso a ese archivo gracias a la intervención de una diputada, una maestra. Excelente. Que ella era cronista del ayuntamiento, entonces me contactó con una diputada y a través de esa diputada logré entrar al archivo de
de San Juan Bautista. ¿Es una iglesia? Sí, es una iglesia. Ah, ok, sí. Y tuve contacto con los libros, una maravilla. Tuve contacto, yo saqué la información directo de los libros. Ahorita pues ya son microfilms, sí, ya es otra cosa. La tecnología ayuda más, claro. Ajá. Y ahí estuve algún tiempo, unos años, yendo a ese archivo. Ajá. Y luego pues ya consulté los archivos de aquí de Toluca, el municipal, los de San Felipe muy poco porque pertenecía a San Felipe. Uh-huh. San Felipe pertenecía a Metepec. Pero ¿No a Toluca? No, hasta 1915 que solicitaron, solicitaron que se hiciera el cambio de Metepec a Toluca porque argumentaron que no les hacían caso en los servicios, en lo que requería la población. Yeah. Y fue como San Felipe pasó a ser parte del municipio de Toluca, ya no de Metepec. No lo puedo creer, ajá. Imagínate. Es que saber qué importante es conocer los orígenes de algo. Sí. Porque estarás de acuerdo que, bien dice, el que no conoce su historia tiende a cometer los mismos errores una y otra vez. Y esto es parte de tu estudio como genealogista. Sí, sí, y te repito que los principios que mi madre, ella me enseñó, me decía es que tú tienes que saber quiénes son tus ancestros, de dónde vienes. Pero para ella era muy importante que los recordara, que no los olvidara, que les agradeciera y que jamás los juzgara. ¿Por qué esa razón de jamás juzgarlos? Pues ella decía que no teníamos por qué intervenir en su vida de ellos porque ya estaban muertos. Ella siempre me argumentó eso. Ah, ok. Ajá, y pues yo así lo tomé y después ya que empecé a investigar, pues efectivamente. Claro. Pero sí debe uno de saber todo lo del pasado de nuestros ancestros, porque ahí descubrí también muchas cosas que descubrí y una de ellas son las enfermedades. A ver, platícanos ese tema. Pero quiero también comentarle a la audiencia que Esther, ella es abogada por formación académica, pero la vida, que parece que tu madre te dejó una misión muy clara, pues tú la tomaste muy en serio y hasta el día de hoy es lo que sigues, este estudio justamente generacional. Sí, porque ella me enseñó el amor a los ancestros. El amor es lo que me empezó a motivar a hacerlo. Ese amor, esas historias de mis ancestros, por ejemplo, de mis abuelos, de Juana Mónica, quien fue mi chosna. Ajá. Les voy a platicar la historia de ella. Sí, ella fue una mujer de mucha fe, muy religiosa. Uh-huh. Por todo lo que he descubierto de ella, es que su papá fue quien la fue guiando para que fuera inmensamente católica. Ay, Dios. Ella. Okay. Y entonces, eso fue lo que la hizo hacer muchas cosas. Ajá. Cuando creció, ella se casó de 16 años, tenía 16 años cuando contrajo nupcias con don Cristóbal Alexandro. Muy chiquita. Ajá. Su primer hijo lo tuvo a los 16 años, pero fueron mujeres. Uh-huh. Ella tuvo 16 hijos registrados, pero lo que yo he investigado y lo que he encontrado en documentos personales uh-huh. es que ella tuvo más de 20 hijos, pero todas las mujeres, casi todas las mujeres se le murieron, nada más le vivieron dos mujeres, y el primer hombre fue mi tatarabuelo Pedro Felipe Santiago. Él fue el primer hombre, y después, pues, me enfoqué en la época en la que ellos vivieron, uh-huh. cuando nació mi tatarabuelo. Yeah. Okay. Ella empezó, eran muy trabajadores, y mi abuelo, mi chosno Cristóbal, pues tenía un legado familiar, económicamente estaba pues bien, uh-huh. pero como eran muy trabajadores los dos, empezaron a trabajar la tierra, llegaba gente a San Felipe en aquel tiempo y llegaban sin trabajo, y él les daba trabajo, y así se fue agrandando el pueblo de San Felipe. ¿Cómo? Ajá, se fue agrandando, llegaba gente. Sí. La gente llegaba sin apellidos, entonces tomaban el apellido Mejía, sí. pero sin ser realmente de la familia Mejía. Por eso hay muchas personas que se apellidan Mejía, pero consanguíneamente no tiene nada que ver. Se adjudicaron el apellido Mejía. Ajá. Oye, qué maravilla. Y pues yo
Lo que a mí me ayudó mucho fue visitar a la gente, la gente grande. Sí. Como te repito, ahora ya no vive nadie que me dé datos. Ya todos fallecieron. Todos, porque era gente muy grande. Sí. La que me dio historias y que yo corroboré con la historia de mi madrina, que me decía cómo fue que ellos hicieron la capilla de San Felipe. Ajá. Y con documentos que tengo de la familia que junté, documentos para acreditar que ellos hicieron la capilla, que ellos trabajaron en la capilla. Ajá. Ellos mandaron esculpir a la imagen del Señor del Emprendimiento. Y cómo llegaron a conformar esa capilla tan hermosa que hasta ahorita sigue con mucha fe llena. La gente, cada año se celebra al Señor del Emprendimiento el 27 y 28 de diciembre de cada año. Uh-huh. Y es una fiesta muy grande, que llega gente de muchas partes, llega de otros estados. ¿Y en qué mes pueblos, es el 27 y 28 de diciembre de cada año. Ok. Uh-huh. Para que, podamos darnos una vuelta y visitar y conocer toda esta hermosa tradición alrededor de esta capilla. Sí, bueno, y entonces te platico la historia de Juana Mónica, que fue lo primero que empecé a investigar. Ajá. Ella se casó en 1816 con don Cristóbal, que él era descendiente de españoles. Sí, sí. Tuvieron 16 hijos vivos y se le murieron todas. Eran puras mujeres las que se le morían. Nada más le sobrevivieron dos hijas. Y los demás hijos que tuvo, nacían y morían ellos. Pero según la leyenda o lo que me platicaron y lo que sí he visto en documentos que tengo, que sí tuvo más hijos. Los perdía. Nacían y los perdía. En específico eran las niñas. Las niñas, sí. Uh-huh. Quedaron 8 hombres por todos los que le vivieron al final, 8. Uh-huh. Y registrados 16. Y luego más los que se murieron, entonces fueron pues casi 10. De esos 8 hombres, ¿uno es tu abuelo o tu papá? No, fue mi tatarabuelo. Tu tatarabuelo. Ajá. Y esa parte de tu árbol genealógico define por ejemplo, hoy, ¿cuántos hermanos tienes tú? Sí, éramos 9 y ahora quedamos 8. Tengo un hermano que falleció hace unos años. Y todo el estudio que hiciste de este árbol genealógico, ¿hay coincidencias que se repite un tipo de historia en este árbol genealógico de ya tu papá, tu mamá, tú y tus hermanos? Sí. Sí, por ejemplo, pues sí, hay algunas. Sobre todo en mi mamá y mi papá, porque con las enfermedades, pues fui descubriendo qué enfermedades tienen. Inclusive mi mamá y mi papá eran de la misma familia, de los Sánchez, por mi papá. Sí. Por los Sánchez, mi mamá y mi papá eran familiares. ¿Muy cercanos? No muy cercanos, pero sí eran primos. Mi abuelito materno, se llamaba Sotero Iturbe Sánchez, era primo tercero de mi papá. ¿Cómo crees? Ajá. Sí, sigue siendo familia. Sí. Ahora, tocando el tema de las enfermedades, esto también te llevó a estudiar las enfermedades propias de San Felipe. Sí, claro. Tengo un archivo de necrología, que también lo saqué y que ahorita te explico quién me ayudó a hacerlo, quién me prestó información y que después yo ya fui sacando en los archivos. Okay. Bueno, entonces ellos contrajeron nupcias, tuvieron los hijos, pero ya llegados en 1845, pues estaba las revueltas, la revolución, todo. Claro. La época de la independencia. Qué interesante. Y en una ocasión estaba Juana Mónica en una de las casas de allá de San Felipe, que ahorita está el colegio suizo, que está a un lado de la capilla, porque ella era dueña de esa casa. Sí. Y colindaba con la iglesia, sus terrenos. Sí. Colindaban. Entonces ella estaba ahí en la casa cuando llegaron unos forajidos y se metieron a la casa. Entonces ella le dio mucho miedo y se escondió, estaba agazapada
en un tronco que se había caído de los árboles que tenía en la casa, y ahí se quedó quietecita sin moverse, y no la encontraron, no la vieron, y se fueron. Sí, sí. Se fueron. Entonces ella dijo, este tronco me hizo el milagro, y le dijo a don Cristóbal que el tronco le había hecho el milagro y que tenían que hacer algo con ese tronco. Como, claro, te repito que ella era muy católica, dijo, pues vamos a mandar a hacer una imagen para darle las gracias. Y efectivamente consultaron con un escultor. Ajá. Pero resulta que sus hijos, por ejemplo, mi tatarabuelo, pues él era como estudioso, como que le encantaba andar de traje con la Biblia. Y luego tenía otro hermano, sí, que fue abuelo, bisabuelo de mi esposo. Por eso mi esposo también somos haciendo familia. Oh, Dios mío. Sí. Ok. Se llamó él Catarino de Jesús. Ajá. Él era demasiado estudioso, tenía unas bitácoras que están en nuestro poder. Tengo las bitácoras, y anotaba todo lo que hacía de los terrenos hasta quién fallecía, y era muy inteligente, y él investigaba, por ejemplo, cuando decía que iba a haber un eclipse, que cuando llegó un papa, ajá, cuando llegó un padre, cuando hubo un cambio de padres, todo él en esa bitácora anotaba todo. No, bueno. Y entonces él fue el encargado, ajá, de buscar al escultor, ajá, y buscar qué imagen de Dios iban a hacer. En ese tronco. En ese tronco. Entonces él encontró a un señor del prendimiento de España. Ajá. Y no sé cómo conseguiría la imagen, ajá, pero el escultor hizo, primero de un pedazo de ese tronco, hizo un señor del prendimiento chiquito, como muestra, se los enseñó a ellos, les gustó, y la mandaron a hacer la escultura grande, la imagen grande que ahorita está expuesta ahí en la capilla, que es el señor del prendimiento. Y el nombre del prendimiento es en el momento que aprenden a Jesús. Ah, ok, ajá, ya. Sí. Okay, sí. Y entonces lo mandan a hacer y empiezan a hacer la capilla. Para eso, mi chosno fallece en 1848. Él falleció, hizo su testamento. Tengo una copia de su testamento. ¿Cómo crees? Que ayer Dios, qué maravilla. Lo estábamos viendo, ¿verdad, hija? Perdón. Sí, es que aquí sí, se encuentra la hija de Esther. Ayer, y lo leí. Saludos. Qué maravilla de testamento hizo, muy bonito. Y ahí lo primero que dice, no enumera todo, a quién le deja, qué hijos, y lo primero que dice él, que lo sepulten en la capilla, porque ya la estaban haciendo. Sí. Ya estaban haciendo la capilla. Claro. Y fallece, y le deja ese encargo a mi abuelita Juana Mónica. Ajá. Y ella continúa con la labor de la capilla, incluso mandó traer picapedreros de Michoacán. Sí. Y los llevó allá a la casa, que ahora está la casa de mi papá, sí, que ya se dividió y vive uno de mis hermanos. Okay. Ahí picaban la piedra. Y ella empezó a hacer los trabajos junto con mi tatarabuelo, él era como el administrador, el que guiaba todo. Mi tatarabuelo Pedro Felipe Santiago. Sí. Y luego ajá. Y luego ahorita voy a eso. Ahí va, vamos a decir dónde está. Ajá. Y luego muere Cristóbal y deja el encargo a Juana Mónica que termine la capilla y que lo sepulten ahí, a él. Ah, ok. Pero ya, previo a eso, ya habían sepultado, porque él dice ahí que me sepulten ahí donde están mis otros familiares. ¿Eso venía redactado en su testamento? Sí, está en el testamento. Todos estos documentos, ¿tú los tienes? Sí, tengo una copia. ¿Tienes una copia? Tengo una copia y ahorita voy al otro documento también muy importante. ¿Cuál? Ese sí lo tengo en original y lo tengo pues resguardado porque pues tal vez nada más exista uno o dos. ¿Pero ese documento qué es? Ahorita, a eso voy. Ah, ok. Ajá, entonces muere él. Yo ya, cuéntanos. Sí, muere él y continúa ella con la labor de terminar la capilla.
te digo que llevaban la piedra Ajá. de Tenango, la trajeron de Tenango a San Felipe, Okay. y luego otra piedra que dicen que la sacaron de ahí mismo de San Felipe, Sí, cerca sí. del Calvario que está en San Felipe, pero eso no sé, nada más me lo dijeron muchas personas. Pero no hay nada que lo respalde, un documento como lo que tienes. Okay. Ajá. Por ejemplo, las piedras, ella mandó a hacer unos comederos de piedra, así, grandotes, donde ella, al final, para terminar la capilla, se dedicó a la crianza de puercos y hervía papas. Y le daba los puercos, los engordaba y los vendía. Sí. Y con eso terminó la capilla. Para el año con la ayuda de mi tatarabuelo y de sus hijos, pero más de mi tatarabuelo. Cuando ella termina la capilla, la termina en 1863. Entonces ella manda a hacer un documento donde invita al pueblo de San Felipe a que asistan a la bendición de la capilla, que se celebrará, así dice el documento, que se celebrará con misa, cohetes, salvas y con la exposición del Señor. Y concluye con una procesión. Pero antes, y a través de ese documento que dice que se celebrará la bendición de la capilla el 10 de enero de 1864 y concluye con esa procesión. Pero unos días antes de que eso sucediera, llega nuevamente a asaltar a San Felipe. Y llegan y preguntan, ¿quién es el más rico? ¿Quién es el que tiene el dinero? Y dijeron, pues ella, Juana Mónica. Y la secuestran. Ay, no, ¿cómo crees? Y lo más triste para ella fue que le quemaron los pies porque le decían que dónde estaba el dinero. Y le quemaron los pies. Oye, eso suena como un episodio histórico de la conquista aquí en nuestro país. Le quemaron los pies y le dijeron y ella decía, pues, está ahí está en la capilla todo el dinero. Todo el dinero está en la capilla. Porque ya terminó la capilla. Y luego, cuando ya se iba a celebrar ya la bendición de la iglesia, de la capilla, y manda ya a imprimir ese documento con una oración. No sé cómo la obtuvo su otro hijo, Pedro Catarino de Jesús. Claro. No sé, pero él fue el que hizo todo. La mandó a imprimir, la mandó a la imprenta y se hizo a través de una oración muy bonita. Sí. Y luego al final dice que cómo se celebra la misa el 10 de enero de 1864 para la bendición. 1864. Con salvas, cohetes y exposición del Santísimo. Oye, ¿y qué pasa con tu abuela después de la quema de sus pies? Pues ella empezó pues se empezó a curar. Y como milagro de que ella, todo lleva una cosa a la otra. Sí, por supuesto. De que ella ella dijo, es un milagro que yo vuelva a caminar, porque pensaba que no iba a caminar. Ay, y como supo que ella tenía la firme convicción de que era otro milagro que el Señor del Prendimiento le hacía, se hizo la procesión y ella fue a la procesión que hizo en San Felipe. Fue la primera procesión y con sus pies todavía malitos. Así es. Y luego ella murió en 1875, un 8 de diciembre de 1875. Oye, pero ¿qué sientes tú, Esther, al conocer esta historia? Porque es mi tatarabuela. Sí, mi chosna. Tu chosna, que es mucho más, un rango más arriba de un tatarabuelo o anterior. Otra generación. Otra generación. ¿Qué siente Esther cuando conoce toda esta fortaleza de esta mujer, de una gran fe, de un gran trabajo, y que por un inmenso amor, no solamente propio, sino que pudo expandir y llevar un ejemplo de fe a un pueblo completo que hoy es San Felipe Tlalmiminolpan? Sí, ¿qué sientes? Pues lo que mi madrina me inculcó, el amor. Mucho amor a ella y mucho agradecimiento y admiración porque fue una gran mujer. Fue muy trabajadora, muy tenaz, muy amorosa con sus hijos. Y así son las mujeres que forman parte de tu familia, Esther. Sí, y pues tuve la oportunidad de que a través de la Secretaría de la Mujer
me invitó la doctora Belén Benumea Ajá. para participar en un libro que se llama Voces y Rostros de las Mujeres del Estado de México. Y ahí di mi testimonio a través de la doctora. Okay. Y ahorita lo pueden adquirir en las redes. Están ¿En las serio? Redes. Sí. Así, nuevamente nos repites el título para que, si nos están viendo, la verdad es que el que nos estés compartiendo esto, es oro molido de primera mano de años de investigación. ¿Cuántos años en total te ha llevado todo este estudio? Casi 20, pero en la pandemia dejé varios años, 5. Sí, y pues luego tuve problemitas que pues mi papá estaba enfermito y eso me limitó mucho. Claro. Y en la pandemia dejé de hacer genealogía. Y ya he tomado otra vez de hacerla, no voy a terminarla, pero sí lo más importante ya lo tengo. Ya tengo que no la vas a terminar? Porque es infinita, me falta acá y me falta allá y ya nacieron más y así he investigado. Okay. Y bueno, pues toda mi información que tengo en documentos que también que tengo y que me han ayudado, pues se los debo a una prima mía que vive en Estados Unidos, en Utah. Okay. Se llama Beatriz Solano Mejía, que le agradezco muchísimo a esta prima porque ella sí es genealogista reconocida. Ella sí es, pero está en Estados Unidos. Bueno, pero yo creo que en tu caso, y ahí me atrevo a hacer una corrección, eres genealogista, pero no tienes un documento. No. Pero en la práctica lo eres, porque quiero compartirles que has recibido reconocimiento también de otros medios de comunicación que han ido a tu casa a ver toda esta historia que tú has investigado durante más de 20 años. Dices que tienes una colección de 700 fotografías. Sí. Y aunque son de tu familia, bien lo mencionas, que te van entrelazando con la historia económica de San Felipe, religiosa, en temas de salud, cultural, político, que todo, y en educación, que todo empieza de tu familia y ve todos los enramajes que conlleva ese estudio. Sí, ahorita tengo mucha información de San Felipe, muchas anécdotas, historias de familias. Okay. Sé las primeras familias que llegaron, en qué año llegaron, qué hicieron. En el aspecto cultural tengo, por ejemplo, en 1930 hacían la representación de Don Juan Tenorio. ¡Ay, no! Sí, de verdad. ¿En serio? Sí. Okay. Y de los que participaron, de algunos familiares míos y otros amigos de ellos, eran jóvenes. Sí. Tengo fotos de ellos. ¿Tienes fotos de ellos? Ajá. Sí. A ver, dinos, yo como ciudadana de Toluca, de esta Toluca tan bella, ¿puedo ir, tocar a tu casa y decir, por favor, muéstrame las fotografías? Claro que sí. Claro ¿Tenemos que sí. esa oportunidad de hacerlo? Por supuesto, sí, a nadie le he negado la oportunidad de entrar a conocer. Porque, y te lo pregunto por estos temas luego de inseguridad que hay, que actualmente no solo vive en nuestro estado, todo el país, pero con esa confianza podemos ir o necesitamos hacer algún tipo de filtro. No, de ninguna manera, cuando ustedes gusten. Lo único que yo he puesto, pues he cerrado mis puertas de mi información, es a gente que me ha visitado para que yo les dé datos, porque tienen un juicio. Ok. Ajá, eso no lo doy. Ahí sí nos compartes la historia, pero no para poder perjudicar legalmente a nadie. No, eso sí, pues la verdad no lo doy. Que tienes información muy valiosa. Sí, luego veo y digo, Dios mío, ¿de dónde me salió tanta? Luego a veces ya no recuerdo tanta, y de las historias y de todo, pero sí tengo preciso a las personas que me ayudaron mucho, que es mi tío Rubén Mejía, que en paz descanse. Saludos al cielo. En el cielo, mi tía María de la Luz Díaz Mejía, que en paz descanse también, ella murió de 100 años. La quiero mucho a mi tía porque ella me dio una información y cuántas fotografías tan valiosas que han formado pasar al acervo de la familia, que me lo dio con mucho cariño.
pero que ya no se quede en tu familia, porque va a ser acervo histórico del municipio, es muy importante. Sí, y luego, pues a mi prima Beatriz, por la información que me ha proporcionado, y a un primo que tiene un par de meses que se fue, que él siempre me impulsó, me hablaba y me decía, Esther, ¿en qué vas? ¿Cómo vas? Apúrate, ese libro. Qué maravilla. Y él se fue, y él fue de muchas personas, y fue casi la única persona que año con año me impulsó mucho él. Y está en el cielo mi primo Felipe, sí. Felipe Garcés Chávez Mejía. Que paz descanse. En algún momento, Esther, en algún momento de tu vida pasó por tu mente el decir, ya, no quiero continuar con este estudio genealógico de familia, quiero hacer otra cosa, porque no hay información, porque a lo mejor en casa se vuelve incómodo. No sé, ¿viviste algún momento complicado en todo esto? Sí, no, nunca he desistido en ya no hacer genealogía, porque me gusta mucho. Porque ese es el legado que mi madrina me dejó. Así es. Y de la familia que le gusta, que es muy poca. Sí. Es muy poca la familia que le gusta. Pero sí tuve momentos muy, muy amargos con la gente. Me trataron de que no tenía que hacer, que estoy loca, que es una mentira lo que yo digo. Que es una mentira. Que el pueblo fue el que hizo la capilla. Y pues eso no es cierto. Yo tengo documentos para avalar. Y eso es lo que me hace sentir bien, porque yo no voy a hacer una historia donde yo no tenga con qué defenderme, con qué decir, sí es, aquí está. Por supuesto. Ajá. Y tengo documentos. Porque fíjate que este programa es de el cómo sí. ¿Cómo después de que te dicen que estás loca, que si no tienes nada que hacer, de dónde toma Esther la fuerza para encontrar el cómo sí seguir con este estudio de genealogía? El amor a mis ancestros, número uno, y lo segundo es que quiero dejarles a mis hijas y a mis nietas un legado histórico, que lo puedan palpar, verlo, saber que yo lo hice. Y aparte es tan bonito escuchar toda esta historia que tú nos platicas de un pueblo, San Felipe Tlalminolpan, que todo el mundo lo escucha y forma parte de Toluca, pero ya cuando tú lo platicas desde sus orígenes religiosos, mi familia, la verdad es que yo creo que este fin de semana me iré a dar un tour, Claro que me iré a visitar la iglesia, por supuesto que y te iré a visitar en otro momento, y te quiero comprometer aquí con la audiencia, por supuesto, que podamos hacer una transmisión completamente en vivo desde tu casa para que nos muestres estas 700 fotografías. Documentos y fotografías. Y que pues ustedes, quienes hoy nos está viendo, si quieren conocer la historia, pues qué mejor que acercarnos a una mujer que con dedicación y entrega y por ese amor a su familia, pues nos está regalando el conocer la historia, porque si no está en los libros, hoy tú eres un libro de historia andando, mi querida Esther. Si me permites que te dé una anécdota, algo que ocurrió. De mi tatarabuelo Pedro Felipe Santiago. Él, mis chosnos les dejaron a mi tatarabuelo, a sus hijos, les dejaron un legado de tierras, de milpas, para sembrar. Entonces, él, pues, le gustaba hacer negocios a mi tatarabuelo. Y él iba a hacer, al puerto de Acapulco, iba a hacer un intercambio con la nao de China. ¿Cómo? Sí. Wow. Él iba a hacer un intercambio. Él llevaba cosas de San Felipe que juntaba. En este caso, llevaba trastes de barro, porque llegaba a San Felipe en aquella época, llegaban de Michoacán a vender en la calle de Morelos, que ahora se llama Misión. En San Felipe. Llegaban, y en esa calle se establecían unos días, y llegaban a vender mucha artesanía. Mira. Jarros, cazuelas, todo lo de artesanía. Y las mujeres de la familia
se dedicaban a bordar y a bordar y a tejer servilletas que él llevaba trastos de barro, Bueno, llevaba maíz, sí. llevaba haba, semillas, Ajá. llevaba semillas de todo, llevaba maíz, llevaba todo lo relacionado al campo, haba, frijol, ¿qué más llevaba? Llevaba inclusive hasta un dulce que hacían allá en esa época, Sí. que todavía mi madrina lo llegó a hacer, que se llamaba dulce de nequescuite. Nequescuite, ajá, era una bola de maíz, ajá, que lo machacaban, sí, o lo molían en el metate, lo tostaban, lo machacaban y hacían las bolitas con miel. Ay, qué rico. Con miel o con miel, básicamente con miel. Y las hacían y se las llevaba. Todo lo que hacían allá en San Felipe, se lo llevaba a él a hacer el intercambio con la nao de China. Él se traía muchas cosas de allá de Acapulco, del puerto de Acapulco. Claro, sí, sí, sí. Y yo tengo el privilegio de tener dos cosas de allá. ¿Qué tienes de allá? Un cojín de plumas de animales exóticos, pero es una pluma increíble, de tan delgadita, se sale de la tela. Lo tengo crees? Envuelto en muchas telas. Sí, porque si no, imagínate, ¿ya cuántos años lleva eso? Sí, y un plato, porque mi madrina me decía, de mi abuelito Felipe está una vajilla. Y le tocó a mi madrina un plato, ajá, y ese plato lo tengo. De China, está precioso el plato. Oye, qué maravilla. Esas dos cosas tengo de él. Y luego él trajo, ajá, un muñeco. Un muñeco. Sí. De allá de China, un muñeco chino chiquito así. Y trajo varias cosas que se repartieron en toda la familia. Ah, ok, él ya no las vendía, o sea, él no las vendía en San Felipe, era para consumo sí, familiar. Sí, yo sé que estuvo repartido en la familia. Ahora, ajá, yo me quedé con todavía tengo esa pregunta pendiente de qué enfermedades eran las propias de cierto, ya tú nos dirás de qué época, en San Felipe Tlalmiminolpan. Pues las he encontrado en los archivos, por ejemplo, que no sé aún todavía qué significan. Ajá. Por ejemplo, murió de Saratán una tía que se llamó Epifania. ¿De Saratán? Saratán. Okay. Ajá, no sé qué significa Saratán. Ajá. Luego murió de tisis. Ok, otro familiar murió de tisis. Ajá, de tisis. Uh-huh. Él era un tío que se llamó Juan Bautista Mejía Martínez. Él fue un hombre muy sobresaliente, de los hombres sobresalientes que he encontrado en la familia. Ok. Y de San Felipe. Ajá. Él es uno de ellos. Él nació en 1856 y murió en 1907. Él murió de tisis. Él hacía los informes de los presidentes municipales, los discursos los hacía. Tengo los discursos originales. Les hacía, por ejemplo, allá en el sur, ajá, de Sultepec, en Temascaltepec, de municipios de allá, hacía los discursos a mano, una letra hermosísima. Sí, porque era, ajá, esta letra como gariboleadita. Muy bonita, sí. Ajá. Él y trabajó en gobierno ajá, federal. Sí. Él tiene un documento, que se lo hizo, ajá, el general Porfirio Díaz de 1872, donde lo nombra encargado de la administración de correos de aquí de Toluca. Ay, qué lo que se equipara ahorita al secretario de Comunicaciones. ¿Cómo que? Ajá. Sí, ya quiero ver todos esos documentos. No, ese no lo tengo. ¿Ese no lo tienes? No. Yo, ay, Esther. Sí, no lo tengo una copia. Ah, ok. Ajá. Pero ese documento de qué archivo lo adquiriste. Lo tenía la familia, pero me lo prestaron para que sacara una copia nada más. Ah, perfecto. Pero no lo tengo. Oye, tienes una historia maravillosa. Y estas dos enfermedades, pues hay que buscarlas. Saratán, tisis, alferecía. Alferecía, sí. Son varias, ya no las recuerdo. ¿En algún momento en San Felipe hubo alguna pandemia? ¿Se vive algún tipo de pandemia? Sí, cómo no, sí. Sí, fue la época de cuando dio
Ay, esta enfermedad, ¿cómo se llama? Cólera, no, Ay, es que hay muchas, ya ahorita se me fue. La viruela. anda, Ajá, la viruela. una de ellas. Sí. Ajá. Y otra muy importante que mi madrina platicaba que un primo hermano de ella Ajá. era hijo de una hermana de mi bisabuelo. Okay. Tuvo un hijo, se llamaba Marcos, y le dio esa enfermedad y estaba grave. Y pues ellos eran los que tenían el aspecto económico muy bien. Ajá. Entonces ellos, mi tatarabuelo hicieron la capilla. Y la que se molesta que no. Sí, les dio juntos esa enfermedad. ¿Cómo que se contagiaron? Se contagiaron, pero mi madrina la brincó, ella se curó y Marcos murió. Y platicaba mi madrina que le ponían la sangre de un pichón en el pecho para tratar de aliviarlo. Le ponían la sangre del pichón. Ajá. Y no pudo. Él murió muy joven, de 19 años. Oye, nos podríamos pasar aquí toda la tarde, mi querida Esther, platicando de la historia de tu familia, pero también conociendo la entraña de San Felipe Tlalmiminolpan. Yo creo que tendremos que hacer un episodio más de esta entrevista para seguir conociendo todo lo que has investigado, que se te agradece, porque la verdad es que hoy también hacer una invitación a la juventud y a todos de conocer nuestra historia, de dónde venimos, y qué mejor que empezar desde nuestras raíces, nuestra propia familia. Sí, es muy, muy bonito. ¿Cuántos árboles genealógicos tienes? Porque nos hablabas de unos formatos. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito. Pues tengo diferentes, pero hay uno en especial que me gusta y que ya me acomodé con él. Ok. Porque es muy fácil de manipularlo. Ajá, y lo tengo por familias. Por ejemplo, tengo de mi familia, de mis hermanos, Mejía Iturbe, de mis 8 hermanos. Tengo de mis primos, que son mis primos hermanos, que son Mejía Cuenca, Mejía Tlacuilo, Mejía Moreno, y Mejía, y pues nosotros Mejía Iturbe. Luego ya de ahí vienen nuestros papás. Oye, ¿y nosotros podemos hacer nuestro propio árbol genealógico? Claro que sí. ¿O se necesita sí tener alguna especialidad? Digo, como tú lo has adquirido con los años, porque eso ya, creo que tú ya lo traes desde chiquita, traes desde chiquita. No necesitas nada, pues nada más el interés de saber de dónde vienes, cuál es tu origen, porque de ahí viene todo. Por supuesto. Tengo un hermano, el más chico, que se llama Efraín, donde está la foto, lo tengo a él y lo veo y digo, ay, ¿a quién se parece? Ay, pues se parece a mi bisabuelo, que murió en 1916. Mi bisabuelo se llamó Jesús Mejía Rubio, pero es igualito a él, hasta el parado. Ay, no. Igualito, nada más que él tenía los ojos verdes y mi hermano es moreno. Oye, ¿y estas fotos las tienes así expandidas en algo grande para poder hacer esta observación? Sí, en una pequeña sala, y me gusta ahí porque es una casa vieja de adobe y de teja. Ay, qué con piso de ladrillo. Ajá. De solera. Solera, ajá. Y pues es muy vieja esa casa. Tengo la historia de esa casa también. Pues he investigado todo y me ha salido. Y también le debo mucho a la gente de San Felipe. Sí, que ya murieron. La última persona de las últimas que me fue a ver fue una viejita muy linda que me tocó y me dijo, buenas tardes, Estercita, te vengo a ver. Le digo, sí, dígame usted. Mira, y sacó de su mandil, dice, mira, te traigo estas fotos que son de mi papacito, de mis hijitos, pero de mi papacito te las traigo porque sé que están en buenas manos y que tú las vas a poner en lo que tú tienes, en tu archivo. Pero fue tan linda. Claro. Sí, y la abracé y le digo, sí, claro que sí. Sí, me la recibes, le digo, con todo gusto. Y todas las fotografías que me han obsequiado tienen el mismo valor, porque todas tienen historia. ¡Qué maravilla! Sí, pero no las tengo colgadas todas. No, necesitarías una super mega pared y una mega casa. Sí, ahorita tenemos 100
fotos. 100 fotos. 100 fotos, ajá. 100 fotos que sí están a la vista, Sí. Y 600 más guardadas. Ajá, y te puedo decir el nombre de, obvio que de los que están en grupo, pues no me sé muchas. Claro. Pero el valor de una fotografía, que me lo dijo un perito del ayuntamiento, un fotógrafo, me Sí. dijo, mira, me lo encontré en donde yo iba a arreglar mis fotos, a restaurarlas. Sí. Me dijo, mira, el valor de una fotografía es que sepas quién es. Tú puedes tener una colección de fotos viejas, antiguas, Sí, claro. pero Así si no es. sabes quiénes son, no tienen ningún valor. Pues no. Entonces, de todos sé Digo, ¿cómo quiénes son crees? los nombres, el año. Así para Sí. que hoy valoren más una fotografía, que aunque las guardamos en el celular, de repente se nos puede perder el teléfono, pero sí hay que tener este tesoro tan bonito, porque es la persona y la historia que evoca al ver esa fotografía. Sí. Esthercita, a ver, cuéntanos, ¿quién de tu generación, de las nuevas generaciones de tu familia, está en la capacidad de que tú le puedas heredar este talento y este amor que te dejó tu madrina? A mi hija Fátima, porque veo, a mí, mi otra hija Natalia, pues sí le gustan, pero pues ella está en su mundo, con sus hijas, todo. Pero mi hija Fátima le dijo, pues apréndete los nombres, apréndete las historias. Mira, ya tengo esta historia. Te puedo decir, Claro. ella, Y Fátima, quiero decirles que se encuentra aquí con nosotros acompañando a su mamá. Y qué bueno que esto se pueda transmitir, porque no se debe de perder esa historia, no, Esthercita, que te ha llevado años y que lo vamos a agradecer, no solamente yo creo que las personas de tu familia, sino los que estamos fuera, para conocer realmente de dónde viene la entraña de muchas situaciones políticas, sociales, religiosas, y tomarle más cariño. sí, a la historia. Y pues luego uno corrobora, ¿no? Que, por ejemplo, si uno sale al extranjero, pues uno corrobora que efectivamente te preguntan, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Cuéntanos algo de ti. Y eso que yo vi a gente que, de aquí que, no sé. No sé quién es. Ajá, no sé. Bueno, no fíjate sé. que esas preguntas de dónde vienes y a dónde vas, es la pregunta. Sí. ¿A dónde vas tú? Yo voy, pues ahorita lo más importante para mí son mis hijas y mis nietas, mi esposo. Ok. Y mi mamá. ¿Todavía vive tu mamá? Ajá, tiene 91 años. Que vende. Pues es que son de familia longeva. Sí, mi mamá es muy longeva. ¿Ella? 100 años. Sí, 91 años. 91 años. Ajá. Mira, fíjate que ya vamos terminando esta entrevista, que ha sido un gusto, y te quiero agradecer que nos hayas compartido breves minutos, porque la verdad es que requerimos de más tiempo para poder conocer todo este estudio que tú has hecho, y yo me comprometo a hacer otra transmisión en vivo desde tu casa. Con las fotografías. Y también quiero comprometer públicamente a Alexander Naime, que él es el cronista ahorita de Toluca, y que podamos hacer este match para que podamos seguir compartiendo esta historia y llevar todo ese gran estudio que tú tienes, no solamente que se quede en San Felipe, sino que trascienda fronteras y barreras, mi querida Esthercita. Y fíjate que vamos, al final de la entrevista, yo siempre hacemos un juego de palabras, digo una palabra y lo primero que te venga a tu cabeza es lo que tú me vas a contestar. Así que ponte busa. Sí. Familia. Mis ancestros y mis hijos. Dios. Dios, lo bueno. Amor. Amor, mi familia. Respeto. Que lo tengo que dar a todos. A todos. ¿Cuál es tu música favorita? Ay, me encanta. Me encanta el rock and roll, me encanta la música de los 70s, de los 80s. De los 90s, me fascina. Ya sabes. Te puedo dar nombres si quieres. Sí, también. Luego haremos esa genealogía. Comida favorita. Comida favorita, los chiles rellenos. Ay, qué rico. ¿Cocinas? Sí. ¿Equipo de fútbol? Ninguno. No me gusta el fútbol. ¿Reggaetón? Tampoco. Ya no soy de esa época. Genealogía. Genealogía, primero la de mi familia, hasta mis chosnos.
Así es. Pues mi querida Esthercita, te queremos dar las gracias nuevamente por Gracias venir a ti. a Cómo Sí, cuéntame tu historia y contarnos la historia de tu familia que desembocó en conocer la historia de un pueblo, de una delegación que forma parte del municipio de Toluca. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti y gracias a las personas que vean este programa y que ojalá les sirva en algo o mucho saber de la genealogía, ya que nos conduce la genealogía y lo hermoso que es saber de nuestros ancestros, porque de ahí sabemos todo. Así es. Todo, absolutamente todo, no solamente las enfermedades, sino cómo somos, el por qué estamos aquí, somos la continuación de ellos, y por qué. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querida Esther. Gracias a todas y a todos ustedes que nos ven a través de esas transmisiones en vivo de Cómo Sí, cuéntame tu historia. Recuerda escribirnos a través de las redes sociales. Y si nos quieres venir a contar tu historia, bueno, estaremos pendientes de tus mensajes. Tengo un mensaje, una respuesta a uno de nuestros seguidores, que ya pronto te daremos fecha para que puedas estar aquí con nosotros en este sillón del Cómo Sí y nos puedas compartir tu maravillosa historia. Recuerden que somos la comunidad de la inspiración. Esto fue Cómo Sí. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 17 horas.